¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Call of Duty nos ofrece este año 2021 un nuevo título llamado Vanguard. Recordaros lo importante que son vuestros me gusta y suscripción para motivarme a seguir haciendo estos vídeos. ¡Vamos a ello! Oye. Este modo campaña para un jugador es una historia totalmente ficticia. Nos hablan del nacimiento de las fuerzas especiales Task Force One. En este equipo nos encontramos con 4 personajes que están basados en héroes de la Segunda Guerra Mundial. También tenemos un quinto personaje, del cual hablaremos más adelante. Según la página oficial de Call of Duty, el líder de Task Force One sería el sargento Arthur Kingsley, un soldado de color nacido en Camerún que se alistó en el ejército británico. Se hablan de un soldado noble, leal y que todos sus compañeros respetan. Lo único que desea es que termine la guerra para volver a casa y vivir una vida cómoda y hogareña. El personaje está inspirado en Sidney Cornell, el primer paracaidista afroamericano en lanzarse en el día D. Fue herido 4 veces y fue galardonado por la Medalla de Conducta Distinguida. También fue ascendido a sargento. Vivió numerosas misiones en los bosques de Mariquet, en la batalla de Ardenas y en la operación Varsity en marzo de 1945. En esta operación, Cornell aseguraba un puente en la ciudad alemana de Neustadt. Un civil les avisó que los alemanes lo iban a volar. Varios del grupo pudieron cruzar el puente, pero 25 soldados no llegaron a tiempo y murieron, entre ellos nuestro protagonista. Sidney Cornell murió a los 29 años. Ahora hablemos de Polina Petrova. En el juego es una mujer nacida en Stalingrado con buena puntería gracias a sus momentos de caza con su padre y su hermano. Mujer de pocas palabras, desconfiada, que siente un deseo de venganza por ver a los alemanes fuera de su país. Lyudmila Pavlichenko sería el soldado en el que se inspira este personaje. No habría nacido en Stalingrado, sino en una pequeña localidad ucraniana llamada Vila Serskva, en el año 1916. El mismo día de la invasión alemana a la Unión Soviética, Lyudmila se presentó voluntaria al Ejército Rojo, pero fue rechazada, seguramente debido por ser mujer. Al día siguiente la aceptaron debido a sus acreditaciones como francotiradora, ya que Lyudmila asistió a un curso de 2 años y tenía gran habilidad de tiro. En agosto de 1941 comenzó la batalla de Odessa. Se le encargó el entrenamiento de los francotiradores. Fue herida varias veces y se le adjudicaron más de 300 víctimas. Durante la guerra se casó con el subteniente Leonid Kizhenko, otro francotirador del regimiento. Este amor duró poco, ya que Leonid cayó abatido de gravedad.
Su propia mujer lo sacó del campo de batalla, pero murió poco después. Mila siguió con más fuerza con el número de víctimas que iba cosechando, tanto que los alemanes la tenían en su lista de personas a eliminar. En 1942 fue herida en el sitio de Sebastopol y la retiraron definitivamente del campo de batalla. Se le asignó el trabajo de instructora de francotiradores con el rango de mayor, hasta el final de la guerra. Murió en 1974 en Moscú, víctima de un derrame cerebral. Lucas Riggs es en el juego un especialista en explosivos del ejército australiano. Este personaje se basa en el soldado Charles Upham. Charles pertenecía a las fuerzas militares de Nueva Zelanda. Fue condecorado con la Cruz Victoria 2 veces. Durante la guerra le hirieron varias veces y vivió numerosos momentos heroicos. Fue hecho prisionero y en el hospital quisieron amputarle el brazo. Upham se negó. Había visto morir a más de un soldado por estas intervenciones, ya que se hacían sin anestesia. Al final consiguió que un médico aliado le curara el brazo. Intentó escaparse varias veces sin éxito, hasta que fue liberado por las fuerzas estadounidenses. Quiso volver al campo de batalla, pero fue enviado a Gran Bretaña. En 1945 volvió a Nueva Zelanda y murió en 1994. El soldado Wade Jackson es nuestro siguiente personaje. Nacido en Brooklyn, Nueva York, Jackson fue un joven rebelde que a menudo se le encontraba en peleas. Más tarde fue aceptado en el programa de cadetes de aviación y desde entonces es respetado por todos sus compañeros. Aunque como persona es más bien egoísta y egocéntrico, creyéndose especial y que puede librar cualquier obstáculo por sí mismo. Según el juego, Wade Jackson estaría basado en Bernard Mitchell, llamado por todos como Mike. Fue un soldado muy importante durante la Gran Guerra. Acababa de ingresar en la academia de vuelo cuando comenzó la guerra. Era un granjero de Iowa y se había presentado como voluntario. En poco tiempo se vio destinado en un portaaviones. Se especializó en bombarderos en picado. Por sus acciones al final de la guerra, Mike recibió 4 medallas de aire, una estrella de oro y una cruz distinguida. Vernon murió en 2010 a los 93 años. Y ahora vamos a hablar del quinto protagonista y quizás más importante del juego. Hablo de Heinrich Freisinger, el gran villano de la historia. Es un oficial nazi que trabaja en la sede de la Gestapo de Berlín, un despiadado interrogador de la SS y se encarga del proyecto Fénix, algo muy importante en la trama de la historia de esta campaña. Este personaje se basa en Heinrich Müller.
Este hombre fue condecorado con la Orden de Sangre, condecoración que se les otorgaba a los que participaron en el golpe de Estado del 9 de noviembre de 1923. Parece ser que estuvo implicado en varias muertes durante esos sucesos. No era una persona que cayera muy bien, incluso dentro de su propio partido. Nombres tan importantes como Göring, Himmler o Rudolf Hess lo detestaban. Pero Müller sabía hacer bien su trabajo, por lo que le dejaban tranquilo. Como jefe de la Gestapo, fue el responsable de implantar la represión de los judíos y otras minorías como pudieron ser los gitanos. Además, también se dedicaba a perseguir a la oposición comunista, que se enfrentaba al régimen nazi. Participó en la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942 para coordinar la solución final del problema judío en Europa. También autorizó la tortura de los oficiales implicados en el atentado contra Hitler en 1944. El propio Hitler le condecoró con la Cruz de Caballero por estos servicios. Müller dirigió varias operaciones de inteligencia y contraespionaje, muchos de ellos con gran éxito. El 29 de abril de 1945 se le perdió la pista. Desapareció y aunque se declaró su muerte, nunca se encontró su cuerpo. En los años 90 se habló que unos cazanazis lo encontraron en Argentina y acabaron con él, pero es solo una teoría sin pruebas concluyentes. También se dice que murió en 1945 y que sus restos fueron llevados al cementerio judío de Berlín. La verdad es que no sabemos nada y solo nos queda por imaginar y desear que fue torturado y asesinado al final de la guerra, tal y como él hacía con sus víctimas. Pues esto es la historia real de los protagonistas basados en los personajes de Call of Duty Vanguard. Espero que os haya gustado y si es así, pues no me vendría mal un me gusta y suscripción para seguir haciendo este tipo de vídeos. Hasta el próximo vídeo, gamers.